cargo del docente universitario Eduardo González Orín. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Hola Kevin, hola Misael, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Mucho gusto, como siempre, y un placer conversar con vos para también intercambiar palabras con algún libertario que puede llegar a estar ya conectado en nuestro canal de TikTok. Pero Kevin tenía una propuesta, una temática interesante para compartir con toda la audiencia y con vos, Eduardo. A ver, Sí, la propuesta que te quería decir, Eduardo, es si podés, como el día de ayer estuvo el presidente en la sociedad rural, de la sociedad rural argentina, te queríamos comentar hablar sobre el rol del agro en la economía argentina y cómo ves vos las políticas del gobierno nacional respecto a esta cuestión o a este sector de la economía argentina. bueno. Vos sabés que el agro nuestro tiene una particularidad especial, ¿no? Vuelvo a recordar en la audiencia algo que siempre hemos hablado y creo que es fundamental entender, que es el carácter dependiente que tiene la economía argentina nuestra, porque necesita importar una gran cantidad de materiales, de insumos, partes, componentes, e inclusive, digamos, una parte importante es la tecnología. Cuando usamos una tecnología que nosotros no hemos desarrollado y que ha sido patentado, digamos, por una compañía o un país que no está en Argentina, nosotros tenemos que pagar derechos. Son las famosas importaciones no materiales que tenemos nosotros, y que son, digamos, muchos. Cada vez que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un auto de una marca extranjera, bueno, esa marca extranjera nos cobra a nosotros por la patente, por el conocimiento que significa eso. Bueno, entonces, la economía nuestra es entonces una economía dependiente. Eso hace que nosotros necesitemos permanentemente tener, digamos, una cantidad de dólares o moneda fuerte, ¿no es cierto?, para poder importar, ya que nadie acepta que paguemos con pesos. Entonces, tenemos que pagar nosotros con dólares, con euros, con yuan, con yen, ¿no es cierto? Pero eso nos lleva entonces a que el sector exterior nuestro, ¿no es cierto?, tenga una balanza comercial positiva, que quiere decir que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Entonces, por un lado tenemos entonces este problema, como una especie, digamos, de condicionamiento. Si queremos, ¿no es cierto?, que la industria funcione, es más, yo siempre digo, no solamente la industria, el agro también hace importaciones importantes, y bueno, todo eso significa justamente que necesitamos dólares. Y entonces nos encontramos un sector, que es el sector, digamos, agropecuario, que más o menos es el 8, el 9% del Producto Bruto, pero que significa más del 60% de las exportaciones argentinas. Entonces, nosotros tenemos esa especie de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros no tenemos, digamos, un sector agropecuario el cual le haya ido bien, nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, las divisas para poder justamente pagar las importaciones que necesitamos para que la economía funcione, y la economía se para directamente. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos un problema muy serio por la sequía, y eso llevó entonces que esa sequía nos provocara una merma de aproximadamente 20 mil millones de dólares en nuestras exportaciones, por lo cual provocó un estrangulamiento muy grande de la economía, y la economía no pudo funcionar adecuadamente por eso. Entonces, esta es una situación muy particular, porque entonces es un sector que en cierta forma tiene la llave del crecimiento económico argentino. Hay un autor, ahora estoy acordándome, hay un autor inglés, Dudley Searle, que justamente dice que en los países dependientes, por esta razón, el que controla las divisas, la moneda fuerte, tiene justamente el control de la economía, indirectamente controla la economía. Y está, digamos, respondiendo a tres preguntas fundamentales de la economía, que es qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, este es un sector tremendamente poderoso, que a su vez, digamos, se lo tipifica mal, porque vos tenés grandes productores agropecuarios con más de 1.000 hectáreas de terreno, 20.000, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas, con un gran poder, y después tenés todo un sector, ¿no es cierto?, de el pequeño y mediano productor, con hectáreas que van de 100 a 250, 200 hectáreas. Eso, digamos, es como que es muy desparejo, y en general, dentro de lo que vendría a ser la prensa, hay una tendencia a considerar el sector agropecuario como si todos fueran grandes terratenientes.
Y, y eso, digamos, no solo de la prensa, también hay errores por parte del gobierno, de los gobiernos. Entonces, no podés pensar, ¿no es cierto?, que es lo mismo un productor, ¿no es cierto?, de 150 hectáreas que un productor, ¿no es cierto?, que tiene 15.000 hectáreas. El de 150 hectáreas necesita realizar la cosecha rápidamente, es decir, realiza todas las labores agropecuarias, llega el momento de la cosecha e inmediatamente necesita vender esa cosecha para poder seguir adelante con su actividad económica. No tiene, digamos, una espalda financiera como para no vender. En cambio, los grandes productores agropecuarios sí puede ser, porque aparece toda esta idea de la retención de las exportaciones en silo bolsa. Y bueno, el silo bolsa solamente lo pueden hacer los que tienen justamente espalda financiera, que venden una parte, pagan todos los que tienen que pagar, compran los insumos para seguir la actividad económica y guardan un poco para seguir adelante. Y por otro lado, vos tenés en este mismo sector las exportadoras. No exportan los productores directamente, sino que los productores le venden, ¿no es cierto?, a las exportadoras, como puede ser Cargill, Traifood, la Federación, ¿no es cierto?, de Cooperativas Agropecuarias, Vicentín, ¿no es cierto? Son aproximadamente 8. O sea, estamos frente a un mercado oligopólico. Son pocas empresas que son las que exportan. Entonces, ahí se da entonces una doble combinación. El pequeño y mediano productor agropecuario le vende justamente a estos sectores su producción. O si no, le vende a quienes transforman la materia prima, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, en el caso de la soja, se la vende justamente a los productores de aceite, ¿no es cierto?, o de biocombustible. Los que hacen trigo, ¿no es cierto?, se lo venden, ¿no es cierto?, los molinos. En Argentina, por ejemplo, tenemos 7 compañías de molinos, también entonces un sector oligopólico. Y entonces nos encontramos con la situación que en general el pequeño y mediano productor agropecuario tiene un problema muy serio porque tiene que venderle a un sector, ¿no es cierto?, que se llama, digamos, en economía, oligopsónico, porque justamente, como son pocos, tienen la posibilidad de fijar el precio. Entonces ahí viene un problema serio. Y tenemos justamente que desde hace muchísimos años existe, ¿no es cierto?, un impuesto, o sea, nosotros llamamos retenciones, a las exportaciones. Este impuesto, ojo, existe desde el siglo XIX, ¿no es cierto? No hay nada nuevo, porque todo el mundo cree que es algo nuevo esto, las retenciones. No, desde el siglo XIX existe este impuesto. ¿Desde qué Este época? ¿Se impuesto, puede decir desde Roca o...? no, anterior, debe ser Juan Selman, Ah, el posterior. o Avellaneda, sí. Me parece que es Avellaneda que la puso. Ah, anterior. ¿Qué tiene, digamos, este impuesto? Este impuesto realiza, digamos, una diferencia entre lo que es el precio internacional y el precio interno. Vos tenés el precio internacional, le restás justamente la retención o el impuesto, que digo, varía en porcentaje, y cuando le restás eso, ese nuevo valor se transforma en el precio interno. Por eso justamente la clase dominante argentina lo había adoptado, porque nosotros no nos olvidemos que nosotros exportamos bienes que son alimentos, se llaman bienes salarios. Entonces, cuando estos bienes bajan, el salario real aumenta. Entonces, por medio de las retenciones, se provoca justamente una disminución del precio interno de los bienes agropecuarios. Y por lo tanto, se mejora el salario real. Si no existiera esto, digamos, si a nosotros nos entrara directamente el precio internacional de la soja, del trigo, del maíz, de la carne, el salario real argentino sería mucho menor. O sea que es un instrumento raro porque tiene dos objetivos. Tiene el objetivo de mejorar el salario real y tiene el objetivo de mejorar justamente las finanzas del Estado. Entonces, ese impuesto, digamos, es un impuesto, digamos, que, ¿a qué voy? Tiene, digamos, una capacidad, o tiene, digamos, una trascendencia cultural, como que, bueno, aparece, vos decías bien, una especie de normalidad en la economía argentina. Y ha ido variando, ¿no es cierto?, en distintas, digamos, proporciones, pero que existe y tiene, digamos, una importancia muy, muy grande. Entonces, vos te encontrás un sector que es estratégico, porque si nosotros, digamos, queremos prescindir de las exportaciones de este sector, directamente
se nos para la economía. Y por Sí. otro lado, es un sector que es muy disímil, que tenés, digamos, pequeños y medianos productores agropecuarios, grandes productores agropecuarios. Y un tercer sector que es el que comercializa, ¿no es cierto? Y que es el que tiene mayor poder, porque en este momento tenemos la discusión de que retiene las exportaciones. Se calcula que se ha, digamos, vendido el 45% de la cosecha. Y se lo han dicho con todas las letras ahora en la rural, digamos, en charlas informales, a Caputo, a Milei, que no van a vender hasta que no tengan un precio adecuado, ¿no es cierto?, que ellos consideran adecuado. El precio de acuerdo que ellos pregonan, Eduardo, es el que establece los precios internacional. Ellos están pensando, sí, en un precio que sea, digamos, como sin que tuviera retenciones, o si no, una variación del tipo de cambio, que sería, digamos, una devaluación que llevaría prácticamente al 100%, porque ahora el tipo de cambio que a ellos les gustaría es de 1.800 a 2.000 pesos por dólar, que esto está en 900 y algo. Entonces, bueno, es una devaluación muy grande. Fíjate el descalabro que hubo en diciembre pasado por hacer una devaluación del 118. Si ahora hacemos una devaluación del 80 o el 100%, de nuevo tendríamos un descalabro impresionante en los precios internos, porque justamente, como nosotros somos una economía dependiente, cuando se aumenta justamente el tipo de cambio, cuando se encarece el dólar, se nos encarecen todos los insumos, no solamente la parte de la comida, todos los insumos de toda la industria, de toda la actividad económica. Por eso es un sector central. Y la Argentina tiene lo que se llama un régimen que se llama stop and go, que para y sigue, para y sigue. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos una relación, ¿no? Una relación de 3-1, lo que vendría a ser el crecimiento económico con respecto a las importaciones y las exportaciones. Entonces, cuando aumenta, ¿no es cierto?, el Producto Bruto Interno un 1%, las importaciones aumentan un 3%. Fíjense ese problema que tenemos y que nos marca claramente lo de la dependencia. O sea, la dependencia nuestra no es un discurso político, es un discurso real, es la realidad nuestra. Tenemos una real. Entonces, cuando empieza a crecer la economía argentina, comienza a demandar cada vez más insumos y comienza a tener mayores importaciones. En una relación muy grande, por cada 1% de aumento del PBI, aumenta un 3% las importaciones. Entonces, si el sector exportador no es muy dinámico y puede seguir ese ritmo de aumento de las importaciones, se nos traba la economía y de ahí se llama stop and go. Entonces nosotros tenemos momentos que paradójicamente vamos creciendo muy bien y de golpe, medio como por arte de magia, se nos para la economía porque no tenemos las divisas para poder sostener esas importaciones porque la economía está creciendo mucho. Entonces nosotros ahora estamos en una situación más o menos holgada porque justamente tenemos una recesión impresionante, similar, digamos, a la que teníamos en la crisis del 2001. Como hay una recesión muy grande, las importaciones han bajado y a pesar, ¿no es cierto?, de que el campo o que el sector, digamos, agropecuario exportador, para ser preciso, agropecuario exportador, está reteniendo, mal que mal, nosotros hemos logrado una tenue mejora, digamos, en la balanza de divisas que tiene la balanza de dólares, la cantidad de dólares que necesita la Argentina. Entonces vos tenés que este sector aparece como un sector con mucho poder. Y la economía argentina tuvo distintas alternativas, porque digamos no es que el gobierno de toda índole esta situación los perjudica, sea liberal, sea desarrollista, sea, digamos, populista, lo que sea, todos los gobiernos se han visto, digamos, desfavorecidos por esta cuestión estructural de la economía argentina y ha buscado distintas formas de salir, ¿no es cierto? En la década del 60, del 70, digamos, fue muy fuerte el intento de mejorar las exportaciones de materia industrial, pero, digamos, costó mucho, no se logró. En el tema, por ejemplo, automotriz, donde tenemos una gran exportación de la industria automotriz, esta se ve compensada por la gran cantidad de insumos importados que tienen otras exportaciones. Paradójicamente, ¿no es cierto?, importamos más de lo que exportamos, porque la cantidad de partes y componentes que tienen los automóviles es mayor el precio de lo que nosotros estamos vendiendo de automóviles. Esa etapa que vos estás hablando, Eduardo, de la década del 60, que se quiso como sobrepasar el campo en términos de exportaciones, se dio dentro de un modelo económico que era el modelo
de sustitución de importaciones que va del 30 hasta el 76, según algunos libros de historia. Exactamente, es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. No se logra, ¿no es cierto? No se logra, viene la crisis de la deuda, ¿no es cierto?, en los 80, viene, ¿no es cierto?, todo el problema, ¿no es cierto?, de la volatilidad de la economía internacional de los 90, entra, ¿no es cierto?, toda, digamos, una política o una moda de una política a partir del consenso de Washington que presionó y logró que buena parte de los países latinoamericanos volvieran al modelo primario exportador, que es el modelo que nos ha hecho dependientes. Y de golpe en Argentina nosotros estamos en una situación particularmente interesante con respecto a esto. Porque necesitábamos, digamos, justamente que hubiera sectores que tuvieran la capacidad de exportar y entonces este sector, ¿no es cierto?, agropecuario exportador no tenga la tremenda, digamos, poder que tiene en este momento, porque en este momento, que ojo, este sector ha tenido exactamente el mismo comportamiento, no hay un comportamiento que podemos poder decir ideológico. Cuando el sector agropecuario, los exportadores, para ser exacto, los exportadores, ¿no es cierto?, y los grandes productores, digamos, los grandes terratenientes que pueden retener la cosecha, ¿no es cierto?, no les conviene o piensan justamente que el tipo de cambio no es adecuado, sistemáticamente, con todos los gobiernos, de todas las ideologías que ustedes se pueden imaginar, hicieron exactamente lo que están haciendo ahora. Porque justamente saben que la economía argentina no tiene justamente la capacidad de aguantar eternamente que ellos no liquiden. Y sistemáticamente han ganado, esa es otra cosa importante, sistemáticamente en esa tensión entre los gobiernos y este sector, el sector justamente de las exportaciones agropecuarias es el que ha ganado porque el gobierno no pudo, los gobiernos no han podido seguir con la escasez de dólares y han tenido que devaluar. Estamos viviendo, digamos, una historia ya conocida que no sería raro que termine con los resultados que históricamente se han producido, que terminen en una devaluación. Después viene, bueno, cómo se hacen esas devaluaciones, si son grandes, si son chicas, si son compensadas o no compensadas. Bueno, hay todo, digamos, un instrumental que a lo largo de la historia argentina, que es muy rico porque es un problema fundamental, podemos decir, el problema fundamental del crecimiento económico. Cuando algunos sectores te dicen el problema de la Argentina es la falta de dólares, justamente eso. Ese es el problema, porque si, bueno, ¿quiénes son los que proveen dólares? Este sector agropecuario exportador. Bueno, entonces justo la Argentina está en un momento interesantísimo, porque por políticas que vienen de antes, no de este gobierno, de antes, se desarrollaron dos políticas importantes. Una, de estímulo del litio, que ya hace muchos años, porque una inversión de No hay litio... nada nuevo entonces el litio, ¿no, Eduardo? Perdón que te corte. No es nada nuevo el tema del litio. No, primero viene, digamos, de hace muchos años, de principios de este siglo, con exportaciones, digamos, tímidas. Y después, en la medida, digamos, que fueron avanzando, digamos, los celulares, ¿no es cierto?, y todo lo que hace la necesidad justamente de las baterías que aparecieron en los autos, que han aparecido ahora inclusive baterías para pensar para poblaciones, o sea, hay toda una revolución tecnológica a lo largo justamente del uso de la electricidad y la necesidad de almacenar la electricidad, aparece justamente el litio como un mineral particularmente importante. O sea, de la mano del desarrollo de esta tecnología aparece justamente la intención de lograr aprovechar el litio. Y como en Argentina, Chile, ¿no es cierto?, y Brasil son los mayores tenedores de litio del mundo, comenzó toda una serie de desarrollo. ¿A qué quería llegar yo? Que hay que generar una inversión de litio desde que comienza hasta que comienza a poder exportar, le lleva entre 4, 5 o 6 años. Y aproximadamente son 400, 500 millones de dólares la planta más modesta que vos puedas pensar. Son importantes, digamos, inversiones que llevan tiempo. Y entonces, justamente este año, comienzan a madurar esas inversiones. Y entonces va a empezar un proceso justamente de exportación de litio, que va a aparecer entonces como otro sector más que va a proveer justamente dólares. Y después lo otro, que también tuvo, digamos, una cosa muy importante, que desde la recuperación del gobierno de YPF comenzó a primero hacer el cateo, que es fundamental. Vos tenés que hacer la exploración para saber dónde está el petróleo, que eso es carísimo, que eso Repsol no lo hizo, por eso se desfinanció YPF de una forma lamentable, por eso yo
celebro que justamente el gobierno argentino de ese momento recuperara YPF, entonces que son cosas que no se dicen. YPF comenzó de nuevo a hacer cateo, prospección, y vio entonces algo que ya se conocía aproximadamente desde la década del 80, la existencia justamente de este shale oil y gas oil en lo que es Vaca Muerta. Nada más que no había una compañía que hiciera realmente el estudio. Y se comienza a hacer toda una serie de estudios respecto a esto y comienza a producir justamente Vaca Muerta. El problema de Vaca Muerta es que una vez que tenés el gas y que tenés el petróleo, tenés que sacarla. Y entonces el gobierno anterior, a pesar que el Fondo Monetario vetó ese proyecto, hizo el gasoducto Néstor Kirchner que permite justamente sacar el gas de Vaca Muerta y que ahora, después de una dilación inexplicable por parte de este gobierno, ha retomado la idea de poder continuarlo hacia el norte argentino y evitar que nosotros tengamos que importar gas de Bolivia. Entonces aparece otro proveedor justamente de exportaciones, en este caso ahora gas, y va a complementar con petróleo también, y entonces la Argentina va a tener en el futuro próximo, estamos hablando de 4 o 5 años nomás, no miren, el producto de lo que se venía haciendo antes, no de este gobierno, de gobiernos anteriores, fundamentalmente a partir del kirchnerismo, comenzó, digamos, si uno mira las fechas de cómo se da esta producción o este cambio, pues va a tener entonces 3 sectores en Argentina, proveedores justamente de dólares que van a poder exportar, que van a mejorar la balanza comercial argentina, y es entonces muy probable que nosotros podamos salir de esta situación. Esta es una situación que viene desde el principio de la década, digamos, del siglo XX, el problema del stop and go. Cuando nosotros empezamos un proceso de industrialización tímidamente, ¿no es cierto? Sí, con la Primera Guerra Mundial, depende de los autores, porque otros dicen que desde que se consolidó el Estado Nacional, el modelo agroexportador se da un en realidad, cuando vos haces un desarrollo, las primeras industrias modernas aparecen más o menos en la década del 90 del siglo XIX. Tenés un salto importante por la Primera Guerra Mundial, tenés otro salto importante por la crisis del 30, después tenés otro salto importante por la Segunda Guerra. O sea, cuando se va, digamos, se va colapsando el comercio internacional, a nosotros se nos baja, ¿no es cierto?, la capacidad de importar los bienes que necesitamos, y aparece una gran cantidad de empresarios argentinos que ven justamente la oportunidad de hacer una sustitución de importaciones. Primero tuvimos una sustitución de importaciones espontánea, que eran distintos empresarios que decían, mira, faltan arandelas, me pongo a producir arandelas porque no es tan difícil producir arandelas, por decirte un ejemplo. Y después vino, ¿no es cierto?, el gobierno peronista y dijo, no, vamos a hacer una sustitución deliberada. Aparece entonces la política, ¿no es cierto?, de industrialización por sustitución de importación. Pero desde que empieza este proceso, ¿no es cierto?, yo lo ubico más o menos ya a principios del siglo XX, estamos con el bendito problema del stop and go. Entonces, bueno, aparentemente, por lo que se ha venido haciendo antes, estamos en una situación de que aparezcan entonces 2 sectores más que puedan ser proveedores justamente de divisas. Cuando esto suceda, este sector agropecuario que tiene tanto poder porque es el proveedor de divisas y el que tiene la llave del crecimiento argentino, ¿no? Tiene la llave del crecimiento argentino, va a perder ese poder. Entonces ya no va a poder decir el gobierno a los gobiernos que vengan, yo no me gusta a mí el tipo de cambio, si no devaluas no te vendo, porque va a haber otros 2 sectores que sí van a estar vendiendo. Y entonces ahí la situación va a cambiar bastante. Lo que uno ve es que este gobierno no tiene una idea clara de todo esto que yo estoy diciendo. Entonces, para mí, desgraciadamente, porque vamos a sufrir todos nosotros, ¿no? Este gobierno está haciendo exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que hizo el gobierno de Alfonsi. El gobierno de Alfonsi, con el plan, digamos, de Austral, ¿qué hizo? Comenzó a utilizar las reservas para bajar justamente los dólares, digamos, ilegales, los dólares paralelos, que durante un tiempo le fue bien, pero como nosotros tenemos el problema que contaba yo recién, de escasez de dólares, llegó un momento que se quedó sin esos dólares y se provocó todo el descalabro que tuvo justamente el fin del gobierno de Alfonsi. Entonces, ahora, muchos que tienen... vos no solamente estás con personas interrelacionándote,
estás con instituciones, estás con bancos, ¿no es cierto? Estás con fondos de inversión, que ahí aparece lo que se llama la memoria institucional. A lo mejor las personas que están al frente no han vivido la época de Alfonsín, pero sí existe en la memoria institucional eso que pasó. Entonces, ¿por qué tiene tanta dificultad este gobierno a pesar que dice soy recontra liberal, hago todo lo que dice el manual del liberalismo y luego más todavía? Porque están viendo, ¿no es cierto?, que están repitiendo una política que ya fracasó, porque justamente no solucionan el problema de la escasez. Entonces dicen, si en este momento tenemos nosotros divisas negativas, nosotros tenemos las reservas nuestras están 6.000 millones de dólares por abajo. O sea, los dólares que tenemos, cuando los comparamos con los dólares que debemos, los dólares que debemos son 6.000 millones más de los que tenemos. Y entonces dicen los analistas, ¿qué pasa? Si este gobierno sigue vendiendo, digamos, dólares para tratar de bajar el contado con liquidación y de esa forma bajar la brecha, no es una política que se pueda sostener mucho tiempo, porque justamente ese hecho que esté justamente rojo lleva a que no logre las importaciones que necesita para que funcione la economía. Ya lo estamos viviendo. La economía argentina tiene una fuertísima recesión porque justamente, entre otros factores, ¿no es cierto?, tiene esa falta de dólares que no le permite hacer las importaciones para poder producir normalmente. Entonces, este gobierno que piensa que hace un razonamiento raro, porque dice, en este momento se le vende a los exportadores, ¿no es cierto?, con un dólar que se llama blend, mezcla. 80% dólar oficial a 900 y algo, ¿no es cierto?, y 20% con contado de liquidación, que son más o menos 1.400 pesos. Entonces la política de Caputo dice, yo voy a bajar la parte de contado con liquidación y por lo tanto, al ir bajando el componente de contado con liquidación, lo que van a ir recibiendo los exportadores cada vez va a ser menor. Y entonces, ¿qué les dijo? Si no venden ahora, en el futuro van a ganar menos. Pero no se da cuenta que está hablando con sectores que tienen mucha espalda financiera. Entonces, estos sectores que dicen, sí, es cierto, te quiero ver, vamos a ver cuánto lo vas a bajar, ya se está viendo que no lo puede bajar, porque la idea de Caputo era llevar el contado con liquidación a un precio similar al dólar oficial. Y se ha estancado en un poquito más de 1.300, más cerca de 1.400 de que 1.300. Se ha estancado ahí. Entonces no puede seguir bajando porque no tiene poder de fuego justamente el Banco Central. Entonces los sectores exportadores dicen, bueno, yo espero, yo puedo aguantar, no me gusta. Entonces, si bien, digamos, hoy estarían perdiendo o no ganando tanto como antes que tuviera esta política de Caputo, la apuesta que están haciendo, porque voy a hacer una digresión, la economía es una economía política. La política y la economía van de la mano. Totalmente unidas. Esto que la economía va por un lado y la política son mentiras. Y por eso cuando nace la economía como ciencia, nace como economía política, porque están indisolublemente unidas. Entonces, ¿qué sucede? Hay una tensión que es política en realidad, en donde el sector dice, bueno, yo voy a ver quién aguanta más. Y nosotros estamos viviendo esto ahora. El sector exportador agropecuario dice, a ver quién aguanta más. Nosotros no te vamos a liquidar y vos necesitas, para que siga funcionando la economía argentina día a día, realizar importaciones. Y esas importaciones requieren justamente los dólares que nosotros te podríamos dar si tuviésemos el tipo de cambio que nosotros queremos. Y entonces, por eso digo, me da la sensación que este gobierno no logra entender realmente cuál es la lógica que tiene justamente este sector. Lo que pasa es que ellos están pensando, ellos nunca han tenido, son personas que no han venido de la administración tanto pública y privada y creen que esto es como si fuera un Excel o de la teoría económica. Son gente con una teoría económica muy chiquita, o sea, ya lo hemos dicho más de una vez, estar, digamos, con lo que es digamos, la escuela de Viena, es una escuela muy pequeña, marginal, que nunca ha sido aplicada, o sea, nunca nadie, ningún país del mundo aplicó estas teorías económicas, y que bueno, cuando vos tenés una teoría económica inadecuada, tu política necesariamente es inadecuada. Y además de esto, nosotros, además de las retenciones, tenemos un problema serio, que es el famoso impuesto país, que lleva justamente que un impuesto, ¿no es cierto?, por los dólares que está vendiendo. Entonces el sector agropecuario, en eso tiene razón el sector agropecuario, dice, ustedes me cobran 2 veces,
me están cobrando las retenciones y me están cobrando el impuesto país, y le pide entonces, porque este gobierno, a pesar que había dicho que se iba a cortar la mano o el brazo antes de aumentar un impuesto, ya tendría que estar amputado, directamente lo que hizo fue pasar el impuesto país del 7,5 al 17,5. Entonces ahora, fíjate vos, lo que están pidiendo en este momento el sector ya no ha cambiado, ya, no tanto, digamos, las retenciones, sino rebajarme el impuesto país. Entonces todo eso lleva, entonces que este sector está, digamos, tremendamente fastidiado porque no logra justamente los ingresos que según ellos, guarda, según ellos, les corresponde. Y como tienen, como vuelvo a repetir, capacidad financiera, tienen espalda financiera, dicen, bueno, vamos a esperar. Y como le decía yo recién, estamos viviendo, no sé, por 20ª, 30ª vez, una historia que ya hemos vivido en Argentina y que desgraciadamente siempre terminó en devaluación. Y que por ahí tenemos gobiernos un poco más lúcidos que logran hacer devaluaciones compensadas para que, digamos, no caigan tanto sobre la inflación, y otros como el de Milei, que no la compensaron, y tuvimos el brote inflacionario tremendo que tuvimos en diciembre. Bueno, esa, digamos, sería un poco resumiendo la realidad del sector agropecuario y su importancia en la economía argentina. Yo ahora te quería preguntar por parte de una pregunta por parte del oyente que de Tomás de la ciudad de Calera. Te quería consultar, ¿el único conflicto que hubo entre la política y el campo fue en 2008 o se puede retrotraernos en el tiempo? Es permanente, es permanente. Es famoso cuando Alfonsín fue a las rurales y lo abuchearon. O sea, es una cuestión permanente. Lo que pasa es que ha habido gobiernos como el de Menem que han aceptado, digamos, qué es lo que quiere, digamos, este sector, y han hecho este sector. Aunque este sector, por ejemplo, en el caso de Menem, que provocó, digamos, un atraso cambiario muy grande, llevó, digamos, que el dólar esté inusualmente, digamos, barato, y por lo tanto el peso nuestro caro. Cuando tu moneda es fuerte, ojo, cuando tu moneda es fuerte, tus costos son muy altos. Y entonces cuando termina justamente el periodo de Menem, nosotros teníamos dificultad para exportar trigo, que era, digamos, podemos decir, el bien por excelencia exportable que tenía la Argentina, porque los costos nuestros, por la valorización que había tenido el peso, eran tremendamente altos. Entonces nosotros teníamos esa dificultad. Entonces, si bien no había, digamos, retenciones y había aparentemente una política, digamos, que la favorecía al agro o a los sectores exportadores, vos te encontrabas que en realidad por medio del tipo de cambio se veían justamente afectados. Por eso yo puesto que hay varias cosas, no solamente el tema de las retenciones, sino el tema del tipo de cambio, y el tipo de cambio más el impuesto país, digamos, que hace todo un lío bastante grande. Y entonces vos tenés que esto, bueno, es más, vos tenés un autor interesantísimo de la década del 60, Peter Smith, que tiene un libro muy lindo que se llama, que se los aconsejo, que se llama, lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, PDF, Carne y Política en la Argentina, donde cuando era la carne era el principal bien exportable que tenía la Argentina. Y muestra justamente todo esto que estoy contando, y muestra justamente el tema justamente del Stop and Go. Un gobierno, por ejemplo, que logró también solucionar el problema de Stop and Go, pero no se pudo ver la continuidad porque hubo un golpe de Estado que lo volteó, fue Ilia. Ilia consigue, ¿no es cierto?, por medio del adelanto tecnológico que tiene justamente el agro, que aumenta muchísimo la productividad. Esa productividad permite justamente aumentar las exportaciones, y en ese momento, en ese corto periodo que gobierna Arturo Illia, tuvimos la sensación de que estábamos superando esta situación del Stop and Go. Desgraciadamente hoy le sube en 1963, es derrocado en el 66 y no se pudo ver cómo era la continuidad de esta política, ¿no es cierto? En ese momento el ministro era blanco. Pero bueno, nos quedamos con esa duda. Tuvimos la ilusión en ese momento que por el lado justamente de la tecnología agropecuaria se podía solucionar eso en una economía futura, por supuesto, muchísimo más chica de la que tenemos ahora. ¿A qué voy? Que hay distintas alternativas. O sea, hoy, vuelvo a reiterar, las dos alternativas más grandes de solucionar el tema de la escasez justamente de dólares que paran el desarrollo argentino son justamente el litio, ¿no es cierto?, y vaca muerta con el gas y el petróleo. Bueno,
Pero hay que ver qué es lo que hace justamente este gobierno, porque a uno le preocupa mucho que por medio del RIGI, las inversiones en litio no se van a transformar, ¿no es cierto?, en entrada de divisas, porque a partir del tercer año, ¿no es cierto?, que entran en producción, no tienen obligación de liquidar las divisas acá en Argentina. Entonces, es como, ¿para qué yo voy a estar produciendo algo que no me provoca los ingresos que yo necesito como país? Le provoca ingresos, por supuesto, a las empresas, que son empresas multinacionales, y bueno, no depositan en Argentina, depositan en sus casas matrices del exterior o en paraísos fiscales. O sea, como se pucha, uno de los sectores más interesantes, ¿no es cierto?, que es el litio, no va a dar justamente los resultados en divisas que se esperaban, porque si se implementa justamente esto del RIGI, y bueno, no van a tener obligación de liquidar las divisas acá en Argentina. Son cosas que uno, como economista, directamente no entiende por lo irracional que son. Pero bueno, creo que más o menos hemos dado una idea de cómo es. Yo ahora, y por último, por la cuestión de la concentración de la tierra, el conflicto entre sectores, vos hablaste del principio del sector oligopólico, el único conflicto que hubo entre los mismos productores han sido el grito de Alcorta en 1910 y el conflicto en los 90 por parte de la avanzada de los grandes productores sobre los pequeños y medianos productores, Eduardo, ¿no? Yo te diré que son como explosiones, pero el conflicto es permanente. El conflicto es permanente. El grito de Alcorta, digamos, son justamente los arrendatarios. Ahí cómo se da la cosa. Los arrendatarios estaban pagando un alquiler demasiado alto que hacía justamente que su actividad económica no fuera rentable. Entonces se planta, y la resolución de ese conflicto, que es muy estudiado, es que los dueños de la tierra tienen que sacrificar rentabilidad, bajarle justamente los alquileres a los arrendatarios, y los arrendatarios logran recomponer justamente eso que sería, digamos, su rentabilidad. Eso cambia mucho. ¿Por qué? Que es una cosa que tampoco se cuenta. Durante el primer y segundo gobierno peronista hubo una especie como de reforma agraria solapada. La palabra reforma agraria, que significa darle acceso a la tierra a los que no tienen tierra, porque estaba el lema peronista, la tierra es para que la trabajan, aparece justamente toda una política de créditos del Banco Nación muy conveniente, que lleva a que cientos de miles de, digamos, chacareros que alquilaban pasaran a ser dueños de la tierra. O sea, hay un cambio muy grande. O sea, el grito de Alcorta, prácticamente los que estaban trabajando en la tierra eran los que alquilaban. Ahí aparece entonces todo el sector, podemos decir, de clase media de los productores agropecuarios. Entonces, hay una diferencia muy grande entonces entre ese agro de grito de Alcorta y el agro posterior, digamos, a lo que fue el primer y segundo peronista, porque aparece justamente todo este tremendo sector, lo que te decía, medio, ¿no es cierto?, de 150, 200, 300, 400, 500 hectáreas, aparece justamente en ese momento. Y es un sector muy importante y que fundamentalmente está representado por la Federación Agraria Argentina. Entonces vos tenés eso. Y después tenés todo digamos, lo que se da fundamentalmente donde el menemismo, que es la gran acumulación de tierra, en donde justamente por este problema que te decía yo, que el tipo de cambio no favorecía la producción, muchísimos pequeños productores agropecuarios tuvieron que venderle la tierra a los que tenían mayor espalda financiera. Y entonces hubo todo un aumento muy grande donde apareció, qué sé yo, acá, el caso de los Urquía en Córdoba, el caso de los Pagani, que bueno, tienen decenas de miles de hectáreas de terreno, ¿no es cierto? Que se suman, digamos, lo que venía ya del siglo XIX, ¿no es cierto? Donde tenés los Roca, los Ayer, los Casani, ¿no es cierto? Los Unzué, los Martínez de Oz, que ya venían de hace muchísimos años con miles y miles de hectáreas. Entonces aparece un campo muy diverso. O sea, en el 125, el gobierno en ese momento de Cristina se equivoca porque justamente trata todo el campo como si fueran todos grandes terratenientes. Y tendría que haber hecho algo que en economía se llama segmentación. Tendría que haber puesto una política para los pequeños y medianos productores agropecuarios y una política para los grandes productores. Entonces la 125
era adecuada si todo el agro argentino fueran grandes productores agropecuarios, todos con más de 1000 hectáreas, para decir algo. Como no es así, saltó. Y entonces fue la segunda vez, vos me vas diciendo de los conflictos, fue la segunda vez que un gobierno peronista se equivoca, porque ya se había equivocado con Gelbar y Perón en 1974, ¿no es cierto? Cuando también con esta misma idea, como que todo el sector agropecuario fuera gran terrateniente, Gelbar propone un impuesto muy interesante, que es el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Entonces vos calculabas cuál era la potencialidad de la renta de la tierra y le cobrabas un impuesto. Si el productor era, digamos, eficiente y producía por encima de eso, ganaba. Y si era ineficiente, no le convenía. Era una medida de estímulo. Era como empujar, digamos, a que todos avanzaran tecnológicamente. Pero la tecnología que estaba pensando era para el gran productor. Y entonces ahí también hubo un conflicto muy fuerte. Se levantaron las ligas agrarias, que eran justamente ya, podemos decir nada más que los pequeños, ni siquiera los medianos, los pequeños productores agropecuarios, sobre todo de Formosa, de Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe. Y bueno, esa idea de ese impuesto, de nuevo otro conflicto fuerte que tuvimos, por supuesto, que cuando se levantaron esto, inmediatamente la rural, que representa a los grandes alternativos, dijo, sí, muchachos, los apoyamos, muy parecido a la 125. Entonces, bueno, de nuevo tuvimos un conflicto muy fuerte, y este impuesto, que hubiera sido interesante si se hubiera pensado mejor, quedó en nada. O sea, por eso te digo, es como que tenés un conflicto siempre permanente largo, como una especie como de ebulliciones, de explosiones, que son justamente las que vos me señalas como muy fuertes. Pero junto, digamos, con este conflicto que vos decías, del grito de Alcorte del 125, está este conflicto tan fuerte de 1974, de rechazo justamente a la renta normal potencial de la tierra. Sí, totalmente. Fue un conflicto que no se ha investigado tanto y que recién ahora en los últimos tiempos parte de la historia lo están investigando. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por cederle tu tiempo al Multimedia Mordijito en esta columna del día de hoy. Bueno, te agradezco muchísimo el haber llamado, siempre a disposición de ustedes. Un Bueno, abrazo para vos, para Kevin y toda la audiencia. bueno, igualmente para Igualmente usted. para vos, Eduardo, fue un placer escucharte.